Desde mi cielo, cuando conocemos a Suisse Salmón, sabemos que ya está en el cielo, en su nuevo hogar. Desde ahí nos va a relatar con la inconfundible voz de una adolescente de 14 años, una historia tan inquietante como alteradora, la de su propio asesinato a manos de un vecino y el proceso de recuperación por el que van a tener que pasar sus seres queridos. Tras su muerte, Suisse contempla cómo la vida continúa sin ella. Sus compañeros de colegio rumorean sobre su desaparición. Su familia mantiene la ilusión de encontrarla con vida y el asesino se esfuerza para borrar las huellas del crimen. Los acontecimientos se suceden al tiempo que Suisse se va adaptando a ese lugar llamado cielo, un refugio mágico donde encuentran consejeros que le ayudaban a entender la muerte y amigos con los que convivir. Un nuevo hogar donde haya todo lo que desea, excepto lo más importante, reencontrarse con las personas a las que ama y que viven en la tierra. Desde mi cielo es una historia asombrosa y de extraordinaria ternura, que parte de una de las pruebas más dolorosas a las que desgraciadamente a veces tenemos que enfrentarnos, la pérdida de un ser querido, pero es también un relato lleno de esperanza que nos habla del poder curativo del amor. Dentro de la bola de nieve del escritorio de mi padre había un pingüino con una bufanda a rayas rojas y blancas. Cuando yo era pequeña, mi padre me sentaba en sus rodillas y cogía la bola de nieve. La ponía al revés, dejaba que la nieve se amontonara en la parte superior y le daba rápidamente la vuelta. Los dos contemplábamos cómo caía la nieve poco a poco alrededor del pingüino. El pingüino estaba solo allí adentro, pensaba yo. Y eso me preocupaba. Cuando se lo comenté a mi padre, dijo: "No te preocupes, Suisse. Tienes una vida agradable. Estás atrapada en un mundo perfecto. Me llamo Salmón, como el pez de nombre Suisse. Tenía 14 años cuando me asesinaron el 6 de diciembre de 1973. Si veis las fotos de niñas desaparecidas de los periódicos de los años 70, la mayoría era como yo, niñas blancas de pelo castaño desvaído. Eso era antes de que en los envases de cartón de la leche o en el correo diario empezaran a aparecer niños de todas las razas y sexos. Era cuando la gente aún creía que no pasaban esas cosas. En el anuario de mi colegio yo había escrito un verso de un poeta en español por quien mi hermana había logrado interesarme. Juan Ramón Jiménez decía así: "Si te dan papel rayado, escribe a través". Lo escogí porque expresaba mi desdén por mi entorno estructurado en el aula, y porque al no tratarse de la tonta letra de un grupo de rock, me señalaban como una joven culta. Yo era miembro del club de ajedrez y el club de químicas, y en la clase de ciencias del hogar de la señora del mínico que se quemaba todo lo que intentaba cocinar. Mi profesor favorito era el del señor Boyd, que enseñaba biología y disfrutaba estimulando a las ranas y los cangrejos que teníamos que diseccionar, haciéndoles bailar en sus bandejas encerradas. No me mató el señor Boyd, por cierto. No creías que todas las personas que iban a conocer aquí son sospechosas. Ese es el problema, nunca sabes. El señor Boyd estuvo en mi funeral, al igual que casi todo el colegio. Si me permite decirlo, nunca he sido más popular y lloro bastante. Tenía una hija enferma. Todos lo sabíamos, de modo que cuando se reía de sus propios chistes, que ya estaban pasando de moda, muchos antes de que yo estuviera con el profesor, también nos reíamos, y a veces con una forzada. Para dejarlo contento, su hija murió 1 año y medio después que yo. Tenía leucemia, pero nunca le he visto en mi cielo. Mi asesino era un hombre de nuestro vecindario. A mi madre le gustaban las flores de sus parterres, y mi padre habló una vez de abonos con él. Mi asesino creía que en cosas anticuadas como cáscaras de huevo y granos de café que, según dijo, había utilizado su madre. Mi padre volvió a casa sonriendo, diciendo en broma que su jardín tal vez fuera bonito, pero que el tufo llegaría al cielo.
cuando hubiera una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973 nevaba y yo atajé por el campo el trigo. Al volver del colegio a casa estaba oscuro. Los días eran más cortos en el invierno y me acuerdo de que los tallos rotos me hacían difícil andar. Nevaba poco, como el revoloteo de unas pequeñas manos, y yo respiraba por la nariz hasta que me goteó tanto que tuve que abrir la boca. A menos de 2 metros de donde se encontraba el señor Harvey, saqué la lengua para probar un copo de nieve. No quiero asustarte, dijo el señor Harvey. Es un campo de trigo y la oscuridad, por supuesto, me dio susto. Una vez muerta pensé que en el aire había flotado la débil fragancia de una colonia, pero entonces me había pasado desperdiciada, o había creído que veía de unas casas que había más adelante. ¡Ay, señor Harvey! Dije. Eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están tus padres? Aunque yo era la mayor de la familia y siempre ganaba los concursos de preguntas y respuestas de ciencias, nunca había sentido cómoda entre adultos. Bien, respondí. Tenía frío por la autoridad que proyectaba su edad, y al hecho añadido de que era un vecino, y habría hablado de abonos con mi padre. Me dejó clavada en el suelo. He construido algo allí, dijo. ¿Te gustaría verlo? Tengo frío. Señor Harvey, respondí a mi madre. Quiero que esté en casa antes de que no se haga de noche. Ya es de noche, Suise, replicó él. Ojalá hubiera sabido que eso era raro. Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. Supongo que mi padre le había contado una de las vergonzosas anécdotas, pero sí él veía como amorosos testamentos para su hijo. Era la clase de padre que llevaba encima de una foto tuya o a los 3 años desnuda. En el cuarto de baño de abajo, el de los huéspedes, eso lo hizo mi hermana pequeña, Lisday. Gracias a Dios. Yo al menos me ahorré esa humillación, pero le gustaba contar cómo nació Lisday. Yo tenía tantos celos que un día, mientras él hablaba por teléfono en la otra habitación, me bajé al del sofá, me veía desde donde estaba y traté de hacer pis encima de la canasta. Esa historia me avergonzaba cada vez. Él contaba el pastor de las iglesias a nuestra vecina de la señora Stead. A esa temperatura y cuyo parecer le interesaba era toda la vecina señor Stead, que era terapeuta y cuyo parecer le interesaban, y a todo aquel que alguna vez exclamaba Susie tenía muchas agallas. Agallas, decía mi padre. Deja que te hable de agallas, Inmediatamente le lanzaba a cortar las anécdotas de Suisse sobre Lisday.